refiriéndonos a la influencia que la gracia ejerce sobre las actividades del espíritu del hombre. Es decir, la gracia no solamente modifica, ayuda a transfigurar al hombre en toda su plenitud, sino que también modifica en alguna medida aquellas actividades que están dependiendo fundamentalmente del espíritu del hombre, es decir, de su inteligencia y de su voluntad, porque la gracia es allí donde tiene su sujeto, en la inteligencia y en la voluntad humana. Y habíamos dicho cómo al asumir el cristianismo, la cultura, la civilización grecolatina, al mismo tiempo que asume esa civilización, las actividades principales de esa civilización son también, en alguna medida, transfiguradas por el trabajo que ejerce la gracia a través de la inteligencia y de la voluntad humana. En primer lugar, habíamos hablado de la influencia que ejerce sobre la ciencia. Vamos a volver a insistir, retomando nuestra argumentación, porque a veces cuesta un poco entender este problema. El racionalista siempre dice que el cristianismo no puede influir absolutamente nada sobre la ciencia, porque la ciencia es algo que depende de la razón. Y el cristianismo es algo irracional, que en alguna medida, digamos, pertenece más al folclore, al acervo legendario de los pueblos, que a la razón propiamente dicha. Y a veces traen algunos ejemplos que indudablemente son indiscutibles. El cristianismo no ha modificado para nada ni las matemáticas, no ha modificado para nada la botánica, no ha modificado para nada la zoología. Pero eso no quiere decir que no haya influido en ciencias más fundamentales que esa, pero que desgraciadamente en el transcurso del tiempo han ido desapareciendo de lo que podríamos llamar los usos intelectuales y los usos científicos de la época. Por ejemplo, la metafísica ya nadie cree que sea una ciencia, y por ahí aparece alguna asociación que invita a clases de metafísica que en el fondo, que son filosofía, son cualquier cosa, pero no metafísica propiamente hablada, porque la metafísica es una ciencia. Tiene su objeto material, tiene su objeto formal propio y se distingue de otras ciencias por las características precisas de ese objeto que procura entender. No olvidemos lo que hemos repetido en varias oportunidades, pero que siempre es bueno volver a repetir. La noción de ciencia es una noción análoga, no unívoca. Depende siempre en su estructura de las características y de la estructura misma del objeto que considera. No es lo mismo considerar un ente de razón como es el ente matemático que considerar el ente físico, el ente que se presenta a nuestra experiencia cotidiana, cualquiera de estos entes. Y a ese ente nosotros lo consideramos en tanto que ente, es decir, lo consideramos en lo que se llama su formalidad más universal y fundamental, porque antes de ser una vaca algo es un ente, y antes de ser un hombre es un ente. Si yo lo estudio como vaca, el ente, indudablemente estoy en la zoología, estoy en la veterinaria y no estoy para nada en la metafísica. Pero si yo considero, prescindiendo de que sea una vaca, de que sea un hombre o lo que fuera, lo considero que es el ente y qué es lo que realmente es en el ente. Esta es una pregunta perfectamente admisible desde el punto de vista racional. Y la respuesta es un análisis racional de esa estructura del ente considerada en su universalidad, tanto que ente. Esto los griegos lo hicieron.
podemos decir que si bien el cristianismo modifica en parte este ejercicio intelectual que los griegos hicieron sobre el ente, esta modificación sigue las líneas generales del pensamiento filosófico griego. Es decir, Santo Tomás toma a Aristóteles, lo completa. En alguna medida lo completa en función de algunas nociones que penetran en la filosofía, no por un proceso racional de reflexión, sino a través de la revelación. Pero acá es donde también conviene considerar esto. A pesar de que estas nociones que entran en la reflexión metafísica, que modifican nuestra reflexión metafísica, son reveladas por Dios, vienen de la revelación. Esto no quiere decir que sean irracionables. Es decir, una vez que se aceptan como fundamento de lo que es, son perfectamente aceptables por la razón. Y la razón no la encuentra de ninguna manera, digamos, extraña a su propio dinamismo, a su propio movimiento intelectual. No se olviden nunca que la fe, digamos, depende materialmente de nuestra voluntad. Formalmente es un acto intelectual. Y siendo un acto intelectual formalmente, no puede repugnar de ninguna manera a la inteligencia. La inteligencia tiene que considerarlo por lo menos posible. Hay cosas que escapan a un entendimiento claro, diríamos circunscriptivo, pero que en alguna medida no repugnan totalmente a la inteligencia. La metafísica, pues, es una ciencia fundamental, esencial. Es una lástima que se haya perdido, y se ha perdido, digamos, por razones que ya explicaré en el transcurso del curso porque entran también en la revolución. Es decir, la revolución es un proceso por el cual, diríamos, esa actividad del espíritu que se llama la economía, cobra de repente un sentido hipertrófico, se convierte en la ciencia por antonomasia y penetra, diríamos así, deformadoramente en las demás ciencias. Para el hombre moderno, para el hombre formado por esta mentalidad economicista, que no es necesariamente ni la de un capitalista, ni la de un financiero, ni la de un comerciante, puede ser cualquiera. No olvidemos que en este sentido el economicismo es como el orgullo, se alimenta con muy poca cosa. Yo he conocido orgullosos que no sé nunca qué había gustado orgullosos, pero estaban orgullosos y eran profundamente orgullosos, porque el orgullo se alimenta con muy poca cosa, digamos, es dietético, cualquier cosa lo alimenta. Y diríamos que también en este sentido la economía o el economismo o la visión económica del universo es una noción que está en la cabeza de mucha gente. Y hay pobrecitas cabezas que funcionan así de una manera bastante modesta, pero están en eso el economicismo. Es bueno todo aquello que de alguna manera es útil. Cosa más clara, que es imposible. Y de alguna manera eso aparece, diríamos así, como un motivo de reflexión universal. Cuando el economicismo se apodera en general de las otras actividades del espíritu, tuerce la inteligencia del hombre y de alguna manera obra sobre las ciencias tratando de exasperar, diríamos así, aquellas ciencias que tienen una relación inmediata con la economía y las otras no son ciencias. Hágale entender usted a un ingeniero que no sea un tipo que tenga fe, digamos, de que la metafísica es una ciencia. Verá que no lo entiende ni para atrás ni para adelante. Y no hay forma de razonar de una manera clara con respecto a eso, porque no lo logra comprender nunca, porque rechaza su mentalidad. Fíjense
empecé en las universidades medievales. La ciencia que principalmente se estudiaba era la teología. Y era la ciencia por antonomasia. En una universidad actual, hable usted de enseñar teología. Y va a ver la risa de los boca, diciendo, esas son las cosas que eran para los seminarios. Como diciendo, ¿qué eran para esos individuos a medio hacer, que son los seminaristas y los sacerdotes, y que no acaban de realizarse, y de alguna manera están todavía influidos por un pensamiento que ya dio su época, tocó su obra, y que en la actualidad no es absolutamente admisible. Este es lo que este mundo, diríamos, en alguna medida, informado por el economicismo, que es la revolución. En el espíritu de la revolución es esa. A la revolución le hicieron los capitalistas, en primer lugar. Y si examinamos incluso las distintas revoluciones que han ido sucediéndose en el tiempo, empezando por la Revolución Francesa, el capitalismo hasta el principio. Esto lo ha dicho Carlos Marx, que es un especialista en estas cosas, y que de alguna manera, diríamos, sabe, cuando se trata de esto, dirigir bien el pensamiento, dirige bien. Y Carlos Marx, prescindiendo de todo lo que puede caer en la utopía marxista, es un pensador, es un falso profeta, pero no olvidemos lo que decíamos en la clase anterior, los falsos profetas son falsos, pero son profetas, y en alguna medida hay en ellos cierta profecía. Carlos Marx establece claramente cómo la revolución comienza con el auge de las finanzas y del capitalismo. Y es este auge que va rompiendo los cuadros de la vieja sociedad, a los cuales vamos a hacer una referencia cuando hablemos de la transfiguración del orden social. Fíjense que nosotros, en fin, como católicos, estamos pegados todavía a los elementos de la tradición católica. Tenemos una manera de pensar bastante anacrónica, pero aún a pesar de eso, y a pesar de esos beneficios negativos que sufrimos y que nos permiten tal vez entender muchas cosas que otros no entienden, todavía hay estas cosas que se nos escapan un poco de nuestra reflexión, porque no hemos reflexionado bien sobre eso. Bien, decimos entonces que la metafísica es perfeccionada por una serie de principios que el católico, el cristiano, yo digo católico porque sabemos bien que el cristianismo tiene una acepción vaga, indiscernible, y no se sabe bien qué clase de bicho puede ocultar eso que se llama cristiano. Ya el catolicismo mismo empieza a ser una cosa bastante fluctuante, mucho más lo es el cristianismo. Una de las cosas que ha estado en el entendimiento, diríamos así, del cristiano católico, es que el fundamento de toda la realidad es una inteligencia. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que es? Lo que verdaderamente es. Esta pregunta se le hicieron los griegos. Indudablemente trataron de responder de la mejor manera que podían, según los datos que recogían intelectualmente de esta reflexión sobre el ente. Y rumbearon bien. Precisamente porque rumbearon bien es que el pensamiento cristiano ha podido recoger ese esfuerzo, asumirlo en toda su plenitud y, diríamos así, convertir a la filosofía griega en una anquila teológica, es decir, en una sierva de la teología. Cosa que no se puede hacer con un pensamiento como el pensamiento moderno, porque no tiene esta orientación natural que tuvo el pensamiento griego al conocimiento de Dios, o al conocimiento de lo que verdaderamente es. El mundo moderno se forja en el inmanentismo intelectualmente, es decir, se forja en un principio completamente distinto a aquel principio que alimentaba la reflexión griega y que siguió alimentando la reflexión cristiana. Para el cristianismo lo que es verdaderamente es Dios. Y decir que esto es importante decir.
veces partimos del supuesto, porque nace de lo que podríamos llamar nuestra condición de ser sensible. Lo que es verdaderamente para nosotros es lo que pesa y posa. Aquello que tiene contundencia, un cascote, la piedra, la madera. Eso es mucho. Y a la inteligencia. Recuerden ustedes que yo les debo haber contado el cuento, que lo debo haber contado muchísimas veces. Pero en fin, ese astronauta ruso que dice: he viajado por todas partes y no lo he visto a Dios nunca. Le dice un psiquiatra que está cerca de él: yo examinaba al hombre por todos lados, por todas partes, y no he encontrado nunca la inteligencia. No la he visto, no la he palpado. Dice, de manera que, ¿dónde está la inteligencia? ¿Existe la inteligencia? Entonces la pregunta, claro, uno dice, mire, yo diría que sí, porque hay movimientos intelectuales que permiten suponer la existencia de esa facultad en aquel que realiza esos movimientos. Esa facultad está allí, es la que le permite a este hombre entender, es la que le permite a este hombre en un momento desesperado desesperarse, es la que le permite dudar, es la que le permite hacer una serie de cosas que el animal no las realiza, no las piensa, no cae en esas dudas, no entra de ninguna manera en esos intríngulis que son propios de la reflexión intelectual. Pero la inteligencia existe. De cierta manera no tiene esa contundencia, esa presencia física que tiene la piedra, pero es, y es más que la piedra, porque en un momento determinado, diríamos nosotros, a las piedras las podemos usar inteligentemente para construir una casa, o las podemos usar inteligentemente para construir cualquier otra cosa. Es decir, allí nosotros observamos que hay una facultad capaz de penetrar en lo material y de usarlo, ordenarlo, estructurarlo, de acuerdo a propósitos que de alguna manera son materiales, a propósitos que existen en el interior del sujeto, que existen en el interior de la inteligencia y que solo son descubiertos a través de los actos, de los gestos o del lenguaje, que es una forma física de producirse o de manifestarse ese pensamiento. Cuando nosotros decimos que Dios es el ser, es el que es, queremos decir todo esto que en realidad estamos observando y viendo está sostenido por una inteligencia y una voluntad desde adentro. Es la voluntad y la inteligencia creadora que ha hecho esto, dice la Biblia, de la nada. Y acá tratemos de no meter que de la nada fuera algo, porque es muy común a veces en nuestro pensamiento cosificar las cosas. Y empezar a pensar de qué es la nada. Nada es nada. Entonces el pensamiento de Dios obra y crea, extrae la realidad de las cosas y las presenta, las pone en la existencia y las sostiene. Y por eso precisamente porque este pensamiento sostiene la realidad de las cosas, es que esas cosas en su fundamento obedecen a una estructura inteligible, obedecen a una inteligencia. Y es esa inteligibilidad intrínseca que sostiene a las cosas las que nos permiten a nosotros entenderlas, aproximarnos a ellas y comprender en alguna medida lo que son. Comprender lo que son a través precisamente de esta penetración, llamaremosla asintótica, de nuestra inteligencia en la inteligibilidad divina. Y acá tenemos una cosa que en cierto modo plantea también el problema de la realidad humana. El hombre, al entender las cosas, al comprender, al saber, penetra en la inteligibilidad intrínseca de las cosas.
pero no penetra en ellas de una manera exhaustiva, de tal modo que las posea en su realidad. Penetra asintóticamente, diríamos, siguiendo una reflexión de Kierkegaard: la existencia siempre queda fuera de mi pensamiento. Por eso en mi pensamiento, por bien que conozca a una persona, no la sostengo, no la tengo yo, la tiene Dios. Mi pensamiento podrá conocerla y podrá ya penetrar bastante profundamente en su realidad, pero esa realidad, en lo que tiene de absolutamente real, escapa a mi pensamiento, está fuera de mi pensamiento. La crítica que le hacía Kierkegaard a Hegel. De acuerdo con la forma de pensar de Hegel, nosotros estábamos en el pensamiento de Hegel, porque Hegel era, en alguna manera, la idea absoluta. El pensamiento de Dios, él no lo decía porque ese era Dios, ni mucho menos. Había que estudiar estas cosas de una manera más metódica y más suave. Él no llegaba a creer eso nunca. Pero él creía que él estaba en una situación tal de la evolución del pensamiento, que ese pensamiento mismo que se piensa se producía en él de una manera exhaustiva, total. Es que le decía: yo soy el pensamiento de Hegel. Si Hegel deja de pensar, termino, no soy más nada, concluyo mi existencia. Y si yo he quedado así como un paraguas que han puesto, diríamos, en un paragüero, mientras él va fabricando este universo que surge de su inteligencia. La inteligencia divina, sí, somos nosotros en toda nuestra existencia, y al mismo tiempo somos libres e independientes, y en eso está nuestro misterio, el misterio de nuestra realidad, siendo libres y al mismo tiempo sostenidos por la inteligencia divina, que nos ha hecho ¿para qué? Para que a través de las cosas lo conozcamos. Este es el buen proceso, el buen, diríamos, método del trabajo intelectual. En el pensamiento moderno, el conocimiento se ha convertido en una actividad psicológica. Se estudia psicología, que dicho sea entre nosotros, yo no creo que sea una ciencia. Es como la sociología. Dos aspectos que para poder entenderlos hay que empezar por examinar la ideología de la cual dependen. De qué fabricación, de qué artificio intelectual están dependiendo. Ese es el mensaje. Para el pensamiento tradicional, el conocimiento es un acto espiritual. Y al decir que es un acto espiritual, se quiere decir simplemente es un acto por el cual la inteligencia del hombre, a través de las cosas y del conocimiento sensible que de ellas tenemos, penetra en la inteligencia divina, que sostiene la realidad de las cosas. Por eso hay, digamos nosotros, una especie de inclinación, de movimiento natural del hombre hacia Dios. Y este movimiento natural del hombre hacia Dios se da en el conocimiento, precisamente. Y a través, indudablemente, como nosotros no somos Dios y nuestra inteligencia no es totalmente exhaustiva en su conocimiento de las cosas, es que nos podemos equivocar y nos podemos errar. Fíjense que la dificultad a veces del kantismo, que es un psicologismo y un logicismo que hace depender el conocimiento de las cosas de la estructura de nuestro entendimiento, lo que no puede él interpretar nunca es el error. No se olviden de este hecho. Una teoría es buena mientras da cuenta y razón de los hechos que están incorporados a su explicación. Pero cuando hay un hecho que escapa a su explicación, hay que modificarla, hay que cambiarla. Ya no sirve. Es una teoría pasada. En el caso, por ejemplo, de Kant, no es que, porque muchas veces la gente tiende a creer, yo entre ustedes estoy como en familia, pero a veces cuando uno tiene que dar clases a alumnos, a gente, no del todo imbéciles, que en alguna medida tienen sus objeciones, y que son objeciones más o menos inteligentes. Una de las cosas que creen es que nosotros
amor o muerto, gran lanzada. Siempre acabamos teniendo razón, liquidándolo a un filósofo, diciéndole que te equivocaba por esto, por otro, por otro. Por supuesto que para nosotros, si se inicia mal el rumbo del conocimiento, la conclusión va a ser errónea, siempre, inevitablemente. Pero, prescindiendo de eso, cuando nosotros leemos a los epígonos de Kant, son ellos los que descubren el error del pensamiento kantiano, son ellos. En alguna oportunidad hablaré un poco más de esto, para darles a entender de cómo Kant, para él, la cosa en sí es desconocida. Las cosas son conocidas en tanto penetran en el área del entendimiento. En tanto son forjadas por los principios, la forma a priori de nuestro conocimiento. Es nuestro conocimiento el que da a las cosas su inteligibilidad, el que da a las cosas su esencia. Y ese conocimiento nuestro, ¿en dónde se expresa? En los juicios. Y especialmente en los juicios científicos. Eso dirá Kant. Y la pregunta que se le hace, siguiendo a él, ¿y qué son los juicios? Entonces acá aparece la dificultad de Kant. Porque si él dice que son fenómenos, que es lo único que puedo conocer, entonces no son los juicios los que yo conozco, sino las proposiciones gramaticales que llevan a esos juicios. Es la palabra, es simplemente la voz, es simplemente el término, es simplemente el lenguaje. Y si ustedes siguen la evolución del pensamiento de Kant hasta Wittgenstein, se darán cuenta que así termina. Todo saber, todo conocimiento, toda ciencia es un lenguaje. Es un lenguaje adecuado para conocer ciertas cosas. ¿Y cómo sabemos que la conocemos? Por el dominio que podemos ejercer sobre ella. Es decir, en la medida en que esas cosas responden a nuestra exigencia demiúrgica sobre la realidad, véase económica, porque a fin de cuentas eso, esas exigencias económicas sobre la realidad es la que de alguna manera me permiten a mí discernir si esa ciencia es bien o no es bien. Para un médico esto no tendría absolutamente ningún problema, porque él sabe perfectamente bien. Si conoce puede curar, y si no puede curar es porque conoce mal, y porque de alguna manera ha interpretado. Pero hay un montón de otras disciplinas científicas que no son tan fácilmente, digamos, descubribles en su relación con la posesión técnica del orden real. Con el cristianismo entonces entra esa idea de que lo que sostiene la realidad es una inteligencia y una voluntad. Por eso, pero una inteligencia y una voluntad que están en una relación intrínseca, absolutamente inmodificada. Digo esto porque a veces se pregunta, nosotros los cristianos a veces solemos admirar la tremenda fuerza de la fe musulmana. Es una fe que no se discute, a macho martillo. Lo que el Corán dice es cierto, y lo que el Corán impone, o lo que la Ayatollah en su constitución impone, hay que seguirlo. Porque para ellos, esta relación de la inteligencia y la voluntad divina está invertida. La voluntad de Dios es absoluta y omnipotente, que es cierto, pero es una voluntad inteligente, no es una voluntad imbécil. Hay que a partir de ahí. ¿Por qué? Porque si por ahí le preguntan a usted, ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? El musulmán diría que sí. Y nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque es una imbecilidad un círculo cuadrado, una cosa de idiota. Y Dios no hace cosas de idiota. ¿Por qué? Porque entonces su voluntad está limitada por su inteligencia. No, está iluminada por su inteligencia, no limitada. La limitación es algo que impone un límite a la voluntad. En la voluntad de Dios no hay límite, pero sí hay una luz que la conduce. Y esa luz es una luz inteligente, nunca se le ha dado por hacer estupideces. Y una de las estupideces que podría hacer es eso, de que un pecado no sea un pecado,
o de que un círculo cuadrado pueda existir o pueda realizarse cuando hay intrínsecamente una contradicción que lo hace ininteligible. Y lo que es ininteligible no es propio de la inteligencia divina. Entonces esta relación es fundamental siempre mantenerla. Nosotros mismos, los actos voluntarios, son actos que están sometidos a la luz de la inteligencia. Por eso muchas veces podemos cometer errores llevados por una mala inteligencia de las cosas. La seducción, que es una forma de conquistar la inteligencia, se hace y se dirige a la inteligencia. Y es a través de la seducción donde se incluye el error, donde se mete el error. No es porque uno quiera como bueno algo, puede conocer mal ese bien y no ser tan bueno como uno lo cree. Y al creer mal de que una cosa sea mejor de lo que en realidad es, empiezo a desear las cosas malas, empiezo a tener errores en mi programa de acción, en mi actividad sobre las cosas. Este es el fundamento de la metafísica cristiana. Entonces, si bien no hay una biología cristiana, no hay una zoología cristiana, no hay una matemática cristiana, hay una metafísica cristiana. Más, como el hombre es observado en su plenitud a través de la metafísica, hay también una antropología cristiana. Y algo habíamos adelantado en la clase anterior sobre este hecho. Que el hombre es una naturaleza caída, es una cosa que racionalmente se puede llegar, pero no con la fuerza, con la plenitud, con la seguridad con que se ha llegado a través de la revelación. Para un psiquiatra, todo hombre es un futuro candidato que tarde o temprano puede caer dentro de su consultorio. ¿Por qué? Y porque hay todo un debilitamiento. Eso es que Calvino decía bien, hay una imbecilidad. Y hay una imbecilidad, diríamos así, que en cuanto existe el primer desajuste, ¿cómo se acabó? Este entró ya en delirio, y al entrar en delirio termina siendo cliente del psiquiatra, de manera que el psiquiatra estudia, conoce y maneja una naturaleza caída. Sabe que así hay algo en esa naturaleza que no realiza la plenitud a la que aspira. ¿Y cuál es la plenitud a la que aspira, o a la que aspiramos cada uno de nosotros en nuestro fuero íntimo? A la posesión de nosotros mismos, la posesión de sí mismo. ¿La tengo yo? No puedo decir que no la tengo, con toda seguridad, porque en un momento determinado pierdo el control de mi automóvil, y al perder el control caigo en pecado, caigo en cosas que son defectuosas como consecuencia precisamente de esa, diríamos así, desarmonía intrínseca dentro de la cual vivo y la que nos hace ser precisamente pecadores. O pecamos por ira, o pecamos por lujuria, o pecamos por cualquier otro de estos vicios fundamentales que afectan a la existencia humana, o por pereza, o por lo que fuera. Pero si tuviéramos esa plena y absoluta posesión de nosotros mismos, no tendríamos esos pecados. Esa plena y absoluta posesión de nosotros mismos nos es dado, pero no en este mundo, nos es dado como proyecto para la visión beatífica, pero no antes de esa visión en la que no poseemos, y por supuesto no somos dueños de nuestro cuerpo. Ser dueño de nuestro cuerpo es ya casi, diríamos, una figura que pertenece al mundo sobrenatural. Es esa que pertenece por las paredes, ¿no? Nuestro Señor. Yo conocía un cuento de Marcel Aimé, te lo recomiendo, si alguna vez lo lees, se llama El Paso Mural. Era un hombre que pasaba por las paredes. Es una cosa que se le dio por casualidad, porque estando una vez en Palme, la electricidad, empezó a buscar por todos lados con un computador para tocarlo, y cuando dio luz estaba en el vestíbulo.
había atravesado la puerta, había atravesado la pared. Entonces dice, caramba, ¿qué me pasa? Dice, no tengo la llave ahora en mi escritorio, la dejaba adentro. Bueno, dice, cierro los ojos y trataré de pasar como salí. Y bueno, pasó lo más bien. Y atravesó la pared y por el otro lado. Entonces dice, no, dice, esto anda mal, dice, tengo que hacerme ver. Y entonces fue a hacerse ver por un médico y el médico le dice, ¿qué trabajo usted? Soy empleado público. Ah, eso, ¿qué? Y que no hace nada. Dice, y entonces, lógicamente, dice, como no hace nada, dice, hay un exceso de energía en usted, que es lo que le lleva a atravesar las paredes. Mire, haga una cosa, haga un gran esfuerzo, una oportunidad, se y después tómese estas 2 pildoritas, le dio las 2 pildoritas, que no se le va a pasar. Fue las 2, puso las pildoritas en mi cosa. No le dio más corte. Y nunca intentó utilizar ese conocimiento. Hasta que un día el jefe de la oficina, en castigo, porque siempre escribía la misma palabra, era un jefe que había estado en Norteamérica y había llegado a la convicción de que escribir muy estimado señor mío, etcétera, etcétera, al cabo de un siglo, hacía perder 2 horas de trabajo, 3 horas de trabajo a los empleados que escribían con todas esas cosas. Entonces, lo retó y le dijo, no, mire, este puto retrógrado, hay que ir directamente al asunto. Pero el primer cosa que escribió esta persona, muy estimado señor, entonces era muy jefe, le dice, no, mire, lo voy a degradar, te va a trabajar desde hoy en adelante abajo de esta escalera. Solo en un lugar húmedo, retirado, y que no quiero oírlo ver más ni que aparezca ningún escrito suyo por aquí. Entonces decía rabia, nunca había tenido rabia tampoco. Y se voy a aprovechar para decirle unas cuantas cosas. Se subió por las paredes, asomó la cabeza por la pared donde estaba el director, y ya se empezó a decirle pavadas, malas palabras y otras cosas más. El director salió de ahí, sumando en dirección al lugar donde estaba y lo encontró ahí, escribiendo tranquilamente. Volvió al escritorio y se volvió a aparecer en la cabeza. Todo este inconveniente nos pareció hasta que al otro se hizo ladrón. Y llegó a ser famoso por el ladrón que había. Bueno, después de la oportunidad se cansa mucho, se toma las 2 pastillas de cuidado y se queda ensartado en una pared que quería atravesar esto, donde termina toda su vida. Pues linda, un poco a la francesa, medio zafadita, pero bien hecha, no hay cosas así demasiado detonantes, pero sí medio zafaduría, así. Estamos entonces en esto. El hombre no es dueño de sí mismo. Y al no ser dueño de sí mismo, no es dueño ni de su cuerpo y a veces no es dueño de su mente. Quisiéramos mucho estudiar, estamos cansados, no tenemos ganas, la cabeza no nos da. Quisiéramos hacer el esfuerzo, no lo podemos. Caemos a hacer una serie de cosas que son consecuencias de esta falta de posesión de sí mismo, en que constituye la naturaleza caída. Entonces, hay una metafísica cristiana y hay una antropología cristiana, porque el cristianismo nos revela a nosotros el kit de todo nuestro comportamiento. Porque esta historia del hombre parece el cuento de un loco, precisamente por nuestra naturaleza caída. Basta a veces observar la historia para darnos cuenta, digamos, de los desatinos, de los desastres, de las locuras que a través del curso del tiempo los hombres han ido cometiendo, y han ido cometiendo en función precisamente de esa ausencia de posesión de su propia realidad, de esa falta de mesura. Pero si hay una antropología cristiana, hay una pedagogía cristiana. Indudablemente un pedagogo la ignora rotundamente, y si en alguna oportunidad pasa por su cabeza no quieren ni pensar en esto. Hay una pedagogía cristiana porque hay una conducción del hombre hacia la finalidad última a la cual está destinado. Y esta finalidad a la cual está destinado es Dios. El reencuentro con Dios. El reencuentro religioso con esa fuente de la cual salimos. Porque de acuerdo a esta enseñanza del cristianismo,
el hombre no solamente concluye en Dios, sino que empieza. Acá también hay otra cosa que, en fin, aunque todavía, diríamos, las cuestiones genéticas, indudablemente lo encontrarán simplemente absurda, pero sin embargo, pensándolo bien, no es absurdo. Que el hombre sale de los gametos masculino y femenino, pues, ninguna duda. Pero los gametos masculinos y femeninos pertenecen a la química biológica. Es una química viva, pero es química. ¿De dónde aparece la persona? Ese que dice yo. Y que en un momento determinado ese que dice yo puede llegar a contrariar todos los movimientos instintivos de la biología. El tipo que se pega un tiro en la cabeza en un momento determinado porque está desesperado, porque está harto, por cualquier otra razón del mundo, porque gobierna de la ruda o por cualquier otra cosa, se pega un tiro. Indudablemente esto biológicamente es inexplicable. ¿Qué es? ¿Por qué el suicidio? Que un ratón se sacrifique por otro, sí, eso se entiende, pero es una cosa colectiva, que de alguna manera algunos que hacen frente son los primeros sacrificados, etc. En todos los animales se da esto. Pero el suicidio, la desesperación, eso es una cosa típicamente espiritual que solo le sucede al hombre. Y en un momento determinado, porque el hombre puede decir yo y ir contra todos los instintos. Hay algunos que hacen huelga de hambre, pero sabiendo que tienen el ojo puesto en los diarios y en vez de alguna manera de qué pueden ir de una cierta dieta sacando algunas buenas consecuencias. Pero hay algunos que lo hacen en serio y se han muerto de hambre. Y se han muerto de hambre como consecuencia, diríamos, de ese dominio sobre su propia realidad que adquieren y que tienen. Entonces, esta capacidad, este dominio, esta inteligencia y esta voluntad personales que se encuentran en el hombre no se explican, diríamos así, pura y exclusivamente de una manera bioquímica. Hay acá un salto a una nueva realidad. Y si nos vamos a hacer caso a Pasteur, esa nueva realidad no puede brotar de la nada, no puede surgir de golpe, como un elemento mágico. Y entonces hay que admitir que hay una voluntad y una inteligencia que interviene en la concepción del hombre y que da su voluntad y su inteligencia a ese nuevo ser que aparece ahora en el universo. Y los que somos padres sabemos que no es nuestra esa voluntad y esa inteligencia. Que a un hombre no se lo hace con voluntad y inteligencia. Se sigue, en cierto modo, el curso de la naturaleza, pero no interviene uno con su inteligencia y su voluntad. En eso a nosotros nos gustaría que nuestros hijos salieran así, de esta manera, de verdad, y salen como salen. Es decir, en alguna manera nos salen a veces, por desgracia, no solamente distintos a nosotros, porque en eso podría haber consuelo, ¿no? Pero salen contrariando todo lo que nosotros esperábamos. De manera que no solo el producto de nuestra inteligencia ni de nuestra voluntad, sino de nuestra corporalidad vegetativa, en la que interviene la evolución. Y entonces, ¿de dónde nace la inteligencia y la voluntad? ¿Qué inteligencia y qué voluntad es capaz de crear una inteligencia y una voluntad? Ese es el razonamiento teológico. Y allí interviene la inteligencia divina, que es capaz de transmitir una inteligencia y una voluntad a los gametos masculinos y femeninos que se unen. Por eso diríamos nosotros que el gran pecado del aborto está precisamente en eso, crimen, que rompe la intervención divina. Una mala o maligna, digamos, mentalidad podría decir, ¿por qué Dios permite que salga un chico de un frasco? No sé por qué lo permite. ¿Cómo saldrá del frasco? No sé tampoco, porque todavía no hay del todo excelentes resultados, no sé, y tampoco vaticino, diríamos así, por lo que no estoy dotado para hacerlo. Yo calculo que el hombre nace bien cuando nace del amor. Y entonces sí, si es capaz de nacer del amor de la mujer, hay algo en él que lo ayuda a su realización y a su ser.
hecho fríamente en un frasco, no sé qué resultado traerá con posterioridad. Supongamos, de hecho, que los chicos criados en una incluso suelen ser a veces bastante desequilibrados y mal dotados, incluso aún más. Ese desequilibrio a veces se produce entre los hijos de matrimonio desencontrado, como consecuencia, diríamos así, de la inseguridad en que uno vive. Y esa inseguridad se provoca en el alma. Por eso Dios ha hecho las cosas para que nosotros sigamos el rumbo trazado por Él. Hay una pedagogía, pues, podemos llamar católica. Y si hay una pedagogía católica, hay una antropología católica, hay una política católica. El orden de la sociedad no puede desinteresarse del orden hacia el cual está encaminado el hombre. Y el desinterés de ese orden es fundamentalmente un pecado grave. Así se acabó la conclusión. El liberalismo es pecado. Indudablemente sí. Más, es el pecado por antonomasia. Es el pecado fundamental. Porque es el pecado que nace precisamente de este considerar al hombre por encima de las instigaciones mismas del Señor, de Dios, considerarlos por Él. Al principio nace con un objetivo determinado. El liberalismo es la primera ideología, y la que nace, como decíamos nosotros, la revolución la hace los financieros, y las hace para destruir el régimen antiguo, el régimen en que los hombres se encontraban, diríamos así, más o menos, siguiendo el rumbo de las disposiciones naturales. ¿Saben quién tiene esa gente? En el manifiesto comunista, el mismo Marx. Todo el orden de las prelaciones naturales ha sido roto por el capitalismo triunfante. La pregunta es ¿por qué lo han roto? Porque para el capitalismo es malo todo lo que no se puede comprar. Y hay cosas en alguna medida, diríamos así, que no se pueden comprar. La sociedad tradicional, la sociedad antigua, la sociedad que surge de la historia y a la vez, diríamos así, de las influencias que sobre la historia ejerce la religión pagana en un principio y cristiana con posterioridad, es una sociedad no solamente jerárquica, sino que es una sociedad que se fija precisamente en que aquellos hombres que deben conducir a los demás tienen que estar preparados. Nuestros sacerdotes pueden hacer lo que quieran. He conocido a algunos que ni para sacerdotes nada, pero, en fin, eran sacerdotes. De hecho, diríamos, se cuidan de que surjan y que estén en condiciones de realizar aquella función que realizan. Y se los estudia en todo sentido para que puedan realizarlo. En la sociedad tradicional, las clases dirigentes que dirigían el país eran cuidadas por la familia. Eran, si se quieren, frutos de un orden familiar. Estudió la historia de Roma y había una cosa así en la historia de Roma que siempre me ha llamado la atención. El que no tenía familia no era nadie en Roma. Nadie en absoluto. El self-made man no existía. Uno tenía que incorporarse a una familia si no la tenía a mano para poder realizar un proyecto político, porque si no, no podía realizar nada. César, que descendía de una gran familia aristocrática, los Julios, actuó en la época en que ya la aristocracia estaba en decadencia. Entonces se hizo adoptar por un plebeyo, que no es lo que nosotros pensábamos. Nosotros a veces pensamos que los plebeyos son los pobres. Al contrario, en la época romana los plebeyos, muchos de ellos eran ricos, muy ricos, y muchos aristócratas, venidos a menos, no tenían ni en dónde sacar un céntimo. No. Todas esas nociones de plebeyos, han sido después utilizadas durante la Revolución Francesa, así con esos criterios, pero utilizadas por un zanahoria como Babeuf, que era tonto,
Entonces hablaba de plebeyos y por poco nos llamaba patricios y aristócratas atorrantes, que eran los que estaban manejando la política en ese momento, ¿no? Eran palabras que se tiran a la cabeza y que se usan mal. La sociedad tradicional, entre ellos por influencia del cristianismo, cuidaba de que sus miembros, cuando llegaran al poder, no echaran a perder el valor de la familia, no lo arruinaran. Diríamos, algunos lo echaban a perder, no importa, porque para eso está el pecado, todos nosotros. Pero se cuidaba para que no lo hicieran. Al rey se lo cuidaba y se lo preparaba para que fuera rey, para que tuviera majestad en todas sus cosas. Lo mismo los reinos. Por eso cuando uno lee todas esas calumnias que se lanzaron contra la pobre María Antonieta durante la Revolución, dije, no, mire, es muy difícil tener en pie eso. ¿Por qué? Porque si ustedes, que son chicas, a fin de cuentas que pertenecen a nuestras clases medias, así educadas, con un cierto sentido del honor, y hay porquerías que no se animarían a hacerlas, nunca jamás piensen en la forma de educación de una mujer que ha sido educada para reina y que de alguna manera ha recibido la impronta de esa educación y que, en fin, hay cosas que no las hacen. En la historia de Francia hay muchas lacranes y a los franceses les gusta mucho armar cuentos en torno, digamos, a los enredos de tipo sentimental y todas esas cosas. Yo hablaba, por ejemplo, de Ana de Austria casada con Mazarino. Se sabe hoy que nunca estuvo casada con Mazarino. Y Ana de Austria era una de esas reinas españolas con un orgullo de San Mil Bomba, de manera tal de que jamás se hubiera metido con un fachino como el pobre Mazarino. Era un sirviente de ellos. Y de alguna manera tenían una cierta confianza, porque se depositaba confianza, pero ella estaba siempre en su altura. Y desde esa altura es de donde dominaba. Esa sociedad se va a deshacer. ¿Por qué se va a deshacer? La influencia de la finanza. ¿Por qué? Porque las finanzas no quieren tener otras privacidades nada más que las que ellas establecen. Y entonces se combate la nobleza, se combate la monarquía, se combate a la iglesia. Y se va creando esa oligarquía de juntamutos, que son las que manejan en nuestros países, pero de segunda mano, porque ellos a la vez están manejados por los que pagan y los que ponen el dinero para la publicidad y para todas esas cosas. De manera que esos son en realidad los verdaderos responsables, pero todo tipo vivo sabe que no es conveniente que uno exponga la cara u otras partes de su anatomía en lo que podríamos llamar el mando. Y lo ejercen a través de siempre estas zanahorias que son los que salían las patas, los puntapiés del trasero. Cuando llega el momento determinado lo sacan y ponen otro. Ellos escapan a esta influencia. En las próximas clases seguiremos sobre esta conversación y veremos cómo, de qué manera también la gracia influye en esta promoción del hombre. Y a la vez en todas las cosas que están dependiendo de esa, en la política, en la economía misma. La economía para el cristiano debe ser un útil, un instrumento, no un fin fundamental. Cuando se convierte en un fin hay una degeneración de los principios. Y es la degeneración que precipita el comienzo de la revolución. Es cuando la economía se convierte en una finalidad. Y, diríamos así, esta economía fundada en el enriquecimiento a toda vela es lo que va a dar el resultado de estos cambios económicos que producen la revolución moderna. Esto lo vamos a examinar con más detenimiento en otras oportunidades. ¿Alguna pregunta? Romina, usted. ¿No? Sí, es verdad. Cuando usted habla de que hay una antropología cristiano-católica, hay una pedagogía cristiano-católica, ¿Hay una? antropología o pedagogía, Sí. ¿La diferencia de otras o quiere solamente decir que esta es la única y verdadera y que las otras son desviaciones o por defecto de la verdadera que estoy diciendo? Bueno, de hecho nosotros creemos que esto es verdad de Dios, palabra de Dios, ¿no es cierto?
Esto es lo verdadero, y lo otro es falso. Y en alguna manera es falso y por lo tanto atrofia la realidad humana, la perturba atrofiadoramente, la reduce a un punto, a veces de una bajeza increíble. Todo esto que se ha llamado los movimientos feministas, si hay algo atroz contra la mujer son todos estos movimientos. Son contrarios. La feminidad tiene dentro del cristianismo punto extraordinario. A veces llegar hasta cosas ridículas en la cortesía, exageradas, pero que implican, diríamos así, el reconocimiento del valor de la mujer. Esas cosas, vamos a recordar a una sirvienta que teníamos en casa, que feo de ser señora, decía, ¿por qué usted va a la romería, no la toca, no le hacen nada? En cambio, ella se divertía lo suyo, porque no era una señora, no. Y también a veces, digamos así, esas nociones, así que se parecen hoy un poco perimidas, pero que son los que indican. La cortesía es el reconocimiento siempre de ese derecho imperfecto que los demás tienen al reconocimiento de su valor. Eso establece la cortesía. Y hay que tener cuidado porque generalmente los hombres muy corteses son los más bravos en un momento determinado de su vida, como consecuencia precisamente de ese valor que dan. Como ese caballero que desafió a otro porque se había retorcido el bigote delante de él. Y eso es una falta de respeto. No sabría pelear, no decía nada que hacer. Y era una época en que las peleas eran de veras. Muy bien. Las próximas clases esperemos que estén